Paz inverencial, hermanos. Hoy, 27 de septiembre del año 2014, les presentamos nuestro saludo gnóstico, muy especial a todos los hermanos del Brasil y a todos los que vean estos esfuerzos que se están haciendo, muy especialmente por parte de ustedes, en búsqueda de llevarle, digamos, una referencia de la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestros maestros Samael Aun Weor y Ravelo a la humanidad en este momento crítico en que existimos. De modo que mis saludos muy especiales. Bien, hermanos, antes de dar curso a sus preguntas, veamos algo de la doctrina que no se ha digerido bien y que es la base de todo el conocimiento. Se trata de la energía. Seguidamente revisaremos nuestros estados de conciencia o nuestro estado de conciencia en los temas de nuestro maestro Samael Aun Weor y el fuego sagrado también de nuestro maestro Samael Aun Weor. Y por último, pues iremos a las preguntas y las respuestas. Como decíamos, todo en la creación, todo en la manifestación va en búsqueda de una expresión mejor del logos, de una concientivización de todas sus partes, en el sentido de igualar los valores, por decir algo. Y en cuanto a la energía, que es un tema muy actual, porque afortunadamente ya se pudo ver, estudiar y comprender concretamente a un nivel intelectual, a nivel académico, que la masa, lo que se llama la masa, lo que se llama la materia, es simplemente una condensación de lo espiritual. ¿Y qué empieza en el átomo? Pues por decir, por recontar ahí, por tomar ese punto de partida. Venimos hacia la masa con el átomo. El átomo es el primer cuerpo, donde lo espiritual, la energía, la guía de la creación nos trae a la condensación, a la masa. Y todo este proceso busca que se llegue al estado de nosotros, al estado no de nosotros, sino al estado humano. Y porque en el estado humano se tiene que dar el hombre para que de ahí surja o nazca el Hijo del Hombre, que es lo propuesto en la doctrina de nuestros maestros, como lo vimos. Esta doctrina sintéticamente, ustedes bien lo saben, pero estamos, digamos, revalorizando. Esta doctrina es la doctrina de la creación del hombre solar, del hombre psicológico y el sol psicológico. Esa es la doctrina de la vía directa. La creación del sistema solar psicológico y del sol psicológico. Y esa creación toda se hace energéticamente. Por eso cuando se llega a este estado, que toda la naturaleza ha hecho esa manifestación desde el reino mineral, después el reino vegetal, el reino animal, y llega aquí, llegó al punto en la creación donde es posible que la conciencia dé su revolución de la conciencia. Y esta revolución de la conciencia para que se establezca el hombre, para que se establezca el estado, digamos, de partida hacia el Hijo del Hombre, que es el estado de liberación, el estado Cristo.
Si no existe el hombre, pues no hay posibilidad de liberación, porque del hombre tiene que nacer el Hijo del Hombre. Pero para llegar al hombre, nuestro problema básico es un comportamiento de energía, porque esa energía que llega hasta aquí con nosotros, esa revolución de la conciencia, requiere intervenir drásticamente en nuestra condición actual, nuestra situación actual, porque estamos en un caos, y ese caos es energético. Y nos cuenta el venerable maestro Raulú cómo nosotros vamos a establecer un equilibrio en los 5 cilindros inferiores de la máquina orgánica. ¿A qué equivale eso? Equivale a que cada cilindro o cada centro inferior de estos de la máquina orgánica trabaje con su propia energía. Porque tenemos establecido ahí el derrochador del mundo, el ego, el yo, el mí mismo, los agregados psíquicos, que son los que a nosotros nos manejan y los que disponen de nuestra vida y los que nos tienen en esta angustia y este dolor y este estado de ignorancia, de sufrimiento y de atrocidad en que existimos. Luego, se trata es de equilibrar energías, de que nosotros manejemos energías, de que nosotros podamos establecer un orden que permita que cada centro inferior de la máquina orgánica trabaje con su propia naturaleza que le dio la creación, porque todo viene hasta aquí para que aquí se dé un fruto, todo da el fruto. El reino vegetal da su fruto, el reino mineral incluso, sus radiaciones, sus emanaciones energéticas, digamos, del fuego. El reino vegetal, todo propone un fruto, todo da un fruto. Da un fruto en su estado de la naturaleza de manifestación. Y cuando llega al reino animal, también da su fruto en ese reino animal. Pero cuando llega aquí no hay fruto. Aquí no hay fruto porque la energía de nosotros está en un caos. Está consumida por una forma, digamos, de producción y consumo, por el mundo. Nos devoraron los sentidos, nos atraparon pues e hicieron de nosotros unos entes inútiles, que no producimos fruto, que todo lo destruimos y todo lo dañamos, porque no hemos podido manejar correctamente nuestra energía, porque no la hemos podido recuperar. Pero ya con la revolución de la conciencia de la doctrina de nuestros maestros, vamos a ponerle, digamos, un límite, un coto, una medida a ese derrochador, el ego, para poder equilibrar nuestros 5 centros inferiores o cilindros de la máquina orgánica y poder producir la materia prima que es el hidrógeno 12. Miren ustedes, hidrógeno 12, una energía 12. Ese hidrógeno es el fruto natural del organismo humano, pero para que ese hidrógeno se dé, se sacrificó toda la humanidad. Se sacrificó el reino mineral, el vegetal, el reino animal, el reino mineral. Todos los reinos se sacrificaron para poder que aquí diéramos un fruto. Y que ese fruto sea pues la materia prima en principio, de donde va a salir lo que nosotros tenemos que alcanzar a través de la revolución de la conciencia. Si no se da la revolución de la conciencia, es absolutamente imposible pensar en el hombre, pensar en la sabiduría, pensar en la paz, en la libertad, en la justicia, pensar en el amor. Es absolutamente imposible, eso es un sofisma de distracción del enemigo oculto. Total que viene esta gran doctrina y nos propone básicamente encontrar la materia prima
disponer la materia prima. Pero para que esa materia prima se dé, hermanos, hay algo que está incidiendo en nosotros fuertemente, que es el asunto de los tres factores. Los tres factores son los tres factores. No son para después, son para irlo realizando en el mismo momento en que iniciamos nuestro proceso de purificación de nuestra energía. Así que equilibrados los 5 cilindros de la máquina orgánica, tenemos la materia prima, como dijimos, el hidrógeno 12. Y este hidrógeno 12 ya ha trabajado con los tres factores de la revolución de la conciencia. Nos va a producir a nosotros el alma metálica del esperma. Sin el alma metálica del esperma es imposible cualquier desarrollo hacia el hombre, hacia lo iniciático. Porque el alma metálica del esperma es la energía que se trajo, que se sacó del hidrógeno 12, ya en forma de la energía. Y esa forma de la energía, allí vamos a molerla, vamos a triturarla, vamos a trabajarla con los tres factores de la revolución de la conciencia, de donde tiene que salir, o sale naturalmente, el proceso de los mercurios. Tenemos el mercurio negro, que es la base donde estaría en ese momento la energía, como ya lo vimos. Y tenemos después el mercurio blanco, y después el mercurio amarillo, y por último el mercurio rojo, que es el fuego en sí. Entonces, si nosotros no hacemos este proceso con el debido rigor, con el debido mérito, con la debida espontaneidad, estas palabritas se las quiero subrayar, con la debida espontaneidad para los valores, no da resultado. Y ese es el atranque, que no hemos equilibrado nuestras energías, que no hemos tomado las cosas como honradamente se requiere que sean para iniciar el fuego. Total, que yo quería hacerles hincapié sobre eso, que es la muerte en sí, la muerte de los defectos, la autoobservación, todo esto entra ahí. La muerte de los detalles de que nos habla el maestro Raúl, la recordación de sí mismo, etc. Y viene un desarrollo natural que nos va a dar el alma metálica del esperma, o sea, esa energía que va a hacer su desarrollo y su movimiento a través de los cordones de Ida y Pingalá, para los que ya entienden esto. Y por último va a encontrarse en el trivenis, hacer contacto y nos va a dar el fuego, es decir, el mercurio negro, el mercurio blanco, el mercurio amarillo y el mercurio rojo. Bueno, quería anotarles eso como una invitación a una reflexión. Ahí perdonen que yo siempre ando con este problemita, porque ya es como crónico. Ya digamos es como de la anatomía, de esta anatomía mía que ya pues anda tan caída. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver ahí en esta revalorización que yo planteo, porque ustedes todos son de la doctrina, y los nuevos pues hay que orientarlos de una manera que comprendan correctamente cuál es el objeto que busca la doctrina gnóstica, la liberación. Pero la liberación se consigue de un desarrollo muy especial, un estudio muy dedicado, muy devocionalmente, muy digamos, revolucionariamente, la revolución de la conciencia, y tiene sus puntos que tienen que estudiarse paso a paso. Y tampoco nadie espera resultados de un día para otro, porque el maestro dice, uno pues empieza en la noche y hasta que uno no lleve por ahí unos 7 años de trabajo, pues me empieza a ver resultados. Eso dice el maestro Mael.
Más adelante él hace referencia muy crítica acerca de cómo hay chelas allá en el oriente, en la India y en esas tierras asiáticas, cómo hay chelas o discípulos o estudiantes que llevan 30 y 40 años tratando de entrar a la iniciación, al agnóstico, y apenas están empezando, dice él. Pues si ahora todo se precipita con el asunto de que estamos ante el fin de la humanidad y hay urgencia en el cielo, por decir algo, de que de aquí salga alguien, de que de aquí alguien dé la nota. Hay más gente allá, por decir así, hay más gente allá, esperándonos y haciendo fuerza porque nosotros lleguemos, que nosotros haciendo fuerza por llegar allá, o hablando concretamente. Pero eso, como uno es tan inconsciente, ni lo ve. Bueno, veamos otro tema que me inquieta mucho de esto. Es el tema de, digamos, de los estados de conciencia. Otro tema muy trillado, pero un tema que implica muchos aspectos que no capturamos. Nos habla el maestro Samael Aun Weor. Vamos a leer esto y vamos a dilucidar un poquito al respecto. Aquí en este tema nos dice, voy a leer textualmente del maestro Samael con una anotacióncita al margen. Recordando antiguos errores de anteriores reencarnaciones, puede pasar a los 33 días por un acontecimiento insólito, inusitado. Toda la doctrina del maestro Samael Aun Weor es la vida de él, y lo mismo el maestro Rolú, es la vida de él. 3 de los 4 estados fundamentales de la conciencia hubieron de ser sometidos a la prueba de fuego. La pone incluso con puntos suspensivos. Definir estos 4 estados de conciencia es urgente para bien de nuestros amados lectores. Eicasia. A. Eicasia. B. Piscis. C. Dianoia. D. Nous. Vamos a tomar ahora un poquito de calma aquí. El primero de estos 4 estados es inconsciencia profunda, barbarie en marcha, sueño infrahumano, crueldad, etcétera, etcétera, etcétera. Visto este, Eicasia es el primero que relaciona. De otro ángulo de la misma doctrina, nos lo presenta el maestro como el estado de sueño. Y nos habla de que el estado de sueño, cuando el cuerpo duerme, es un estado que se procesa en una condición comatosa, de inconsciencia total, de un desconocimiento absoluto de todo lo que pasa, de un estado caótico total. Por eso los que interpretan sueños pues son como que son muy aventureros, porque allá, en ese estado llamado de Eicasia, es brutal todo, allá es ciego todo, allá es lo que suceda dentro de ese caos del ego. Y si nosotros lo miramos, digamos, ya de ese mismo ángulo encontramos que se llama un estado pasivo, un estado en que suceden las cosas. Y nos dice el maestro Samael Aun Weor que cuando una persona es un muerto, allá vive en un estado comatoso, terrible y espantoso, de sueños en sueños, de pesadillas en pesadillas, de situaciones amorfas de toda clase. Total que ese es el estado que la vida
proyecta de toda la humanidad. Es el estado en que se encuentra toda la humanidad cuando duerme. No hay excepciones. Ahí está toda la humanidad cuando dormimos y se llama un estado pasivo. Pero que enseguida cuando despierta, no es que despierta, sino que entra a un estado activo. Porque en el estado pasivo, como él nos muestra, uno no representa ningún peligro para la humanidad. Porque uno está pasivo, uno está ahí privado, uno está dormido, uno está inmóvil, está pasivo. Pero cuando despierta, ¿quién es el que despierta? No despierta. Lo que se llama ese es el estado, digamos, de vigilia. El estado de vigilia es un estado que llamamos activo. Ese estado es cuando el ego viene en tropel y levanta el cuerpo, porque el cuerpo ya está dispuesto a la labor que le corresponde o a la labor en que lo tiene comprometido el ego. Aquí todo es ego, hermanos, todo es ego. Entonces esa labor mecánica en que lo tiene comprometido el ego, levanta el cuerpo. Y ahí es donde sucede que el ego comete cuanta barbaridad sea posible. Allí no hay conciencia. Sigue la misma inconsciencia que tenía como en el estado dormido, pero ahora con un cuerpo que lo va a dirigir a realizar su faena, sus labores, sus hábitos, sus costumbres y todo su estado caótico de la inconsciencia en que existe. Por eso quería tomar este tema de la inconsciencia. Nosotros somos inconscientes 100%. Ya no hay 93% de inconsciencia y 3% de conciencia. No, eso ya no funciona, hermano. Eso ya no funciona. La humanidad todos estamos en un estado brutal, bestializado. Miren las guerras, miren la especulación, miren la salud, miren los gobiernos, miren la ira, miren la codicia, miren la lujuria, miren el estado en que vivimos. Ese es el estado caótico del ego. Ese es el mundo. ¿Cómo hacemos para entender esto? Y ese es un estado de inconsciencia 100%. Ese estado, pues, es el que viene a constituir nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Si vemos, es tremendamente brutal y peligroso. Están las bombas atómicas, están los venenos alimentarios, están los martirios, las cárceles, las prisiones, los ejércitos. Está pues un estado desmedido de nuestra condición lamentable y criminal en que existimos. Y es necesario pues que nosotros en la revolución de la conciencia nos demos cuenta de eso, porque si no nos damos cuenta no podemos iniciar el cambio de la forma de pensar. Bueno, enseguida vendría el estado, digamos, de conciencia objetiva o llamado Dhyanoia. Ahora vamos a contarlo aquí con el maestro. El primero de estos 4 estados es inconsciencia profunda, barbaridad en marcha, sueño infrahumano, crueldad, etcétera, etcétera. Y el segundo de tales estados se corresponde exactamente con todos los procesos razonativos. Óigame, hermano, qué asombroso eso. Y eso lo decimos públicamente, nos tiran piedra, ¿verdad? Sin embargo, mire, el segundo de tales estados se corresponde exactamente, diga como lo enfatiza el maestro, exactamente con todos los procesos razonativos, opiniones, sectarismos, fanatismos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el mundo en que vivimos. Ese mundo es el que ha dado nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Total que ese es lo que dicen las escrituras sagradas, el traje viejo, el vestido viejo. Y si nosotros llegamos a la gnosis, es a cambiar ¿qué? A cambiar nuestra forma de pensar, para poder que se cambie nuestra forma de sentir y se cambie nuestra forma de actuar.
porque la gnosis es una cultura, a pesar de ser antiquísima, es coexistencial a la vida. Nos dice el maestro Samael Mejor, es nuevecita. Estamos estrenando cultura, la cultura gnóstica. Por eso el mundo no la quiere, porque es la cultura que destapa el estado criminal, comatoso, horrible y espantoso en que existimos, que no es de humanos de ninguna manera. Somos animales racionales, intelectualizados, hermanos. Ese es el énfasis que debe de comprender correctamente el estudiante gnóstico, porque el estudiante gnóstico está propuesto a cambiar la forma de pensar. Si no cambia la forma de pensar, no hay ninguna posibilidad, ninguna. Hermanos, bueno, perdonen el énfasis, ¿no? Ahora vendría el tercer estado, tercer estado de conciencia, que se llama Dayanoia. Pero ¿qué es el tercer estado de conciencia? En síntesis, es haber cambiado la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar. Es la recordación de sí mismo. Oiga, hermanos, esto que me lo han preguntado como 4 veces. ¿Qué es la recordación de sí mismo? Es entrar en el tercer estado de conciencia. Porque el tercer estado de conciencia es la recordación de sí mismo. La recordación de sí mismo nos impide, nos aleja que caigamos en los 2 estados anteriores. Y si uno quiere probar el estado de uno, no es sino que lo mire correctamente y encuentra que si uno como gnóstico lleva 10 años, 20 años, 50 años estudiando la gnosis, y ahí se comporta pues muy juicioso, muy asentado, muy estudioso y hasta en la casa y tal. Pero si en el comportamiento exterior sigue con los mismos celos, sigue con la misma rabieta, sigue con la misma ignorancia, sigue con las mismas amistades y costumbres del antiguo estado, si uno sigue pues con su misma condición, no ha cambiado absolutamente nada. O sea que no ha salido de los 2 estados anteriores, el estado del sueño profundo y el estado de vigilia, que es la continuación del sueño profundo. De modo que no puede de ninguna manera pensar que ha avanzado, porque el que avanza tiene que cambiar la forma de pensar. Y para cambiar la forma de pensar necesita establecer la recordación de sí mismo. No olvidarse de su ser en ningún momento. Y eso de no olvidarse de su ser en ningún momento supone, es un funcionalismo en que yo esté presente en mí, que en mí el ser esté ahí, que yo lo sienta, que yo sienta mi presencia y mi ser en mí. Pues de esa vibración extraordinaria de la conciencia. Si yo no la siento, pues no la tengo, sino que mecánicamente recuerdo la cosa, pero no la tengo. Por eso cuando se entra al tercer estado de conciencia, que es lo anhelado, entonces sucede esto. Miren ustedes, el tercer estado se manifiesta como sintetismo conceptual, cientifismo, revisión intelectiva de creencias, educación, inducción, deducción de tipo reflexivo, estudio muy serio sobre fenómenos y leyes. Este estado, pues, es el tercer estado de conciencia. Es un estado que uno se lo puede probar. Si yo sigo con mis mismos hábitos y costumbres, pues no he cambiado nada. Sigo siendo el mismo que tenía 30 o 50 años de estar allí. Y si yo no cambio mi forma de pensar, no puedo establecer en mí la recordación de sí mismo, el estado de, digamos, de permanentemente de estar en atenta novedad, alerta percepción. Es un estado. Yo les cuento a ustedes que ocasionalmente he sentido ese estado y lo he tenido un ratico, pero que ese estado es muy difícil mantenerlo. Pero ¿por qué es muy difícil mantenerlo? Les voy a decir a ustedes, entre otras cosas,
porque no hemos trabajado correctamente los tres factores de la revolución de la conciencia. Vamos a terminar de leer esto para entrar en ese tema. El tercer estado de conciencia se manifiesta como sintetismo conceptual, cientifismo, revisión intelectiva de creencias, inducción, deducción de tipo reflexivo, estudios muy serios sobre fenómenos y leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Para concluir, el cuarto dice: el cuarto estado de conciencia despierta, estado de Turiya, clarividencia realmente objetiva, iluminada, perfecta, polividencia, etcétera, etcétera. Entonces el maestro cuenta en esta lección que salí victorioso en la difícil prueba. Ahí lo probaron en esos estados. Incuestionablemente en la senda del filo de la navaja debemos ser probados muchas veces. El simbolismo hermético de la citada prueba esotérica fue muy interesante. 3 doncellas muy serenas entre el fuego. Victoria fue el resultado. Bueno, esta es una recordación sobre el tema del despertar de la conciencia, de la recordación de sí mismo. Ahora, a continuación, veamos el otro tema que quiero pues revalorizar, a que nosotros nos actualicemos en eso. Porque si no nos actualizamos en los temas gnósticos, si no los volvemos vida, pues no llegamos a gnósticos. Porque gnóstico es ya la persona que va caminando en estos estudios, en la iniciación, etcétera, etcétera. Ese es un gnóstico. Y nosotros pues somos aspirantes a gnósticos. Luego tenemos que poner los puntos sobre las IES. Y si no, a gnóstico no llegamos. El otro tema se relaciona, hermanos, es con el fuego. El libro, para las personas que ya más o menos están caminando o que tienen una idea o una inquietud verdaderamente gnóstica, la obra cumbre del maestro Samael Aun Weor, todas son maravillosas, pero la obra cumbre, a mi modo de ver, esa es la obra Los Tres Montañas. Las Tres Montañas nos trae un relato directo a él desde su infancia, desde su niñez, hasta cuando culmina la tercera montaña. Ilustrada correctamente de una manera elemental para el entendimiento humano. Es profundísima, pero de una manera elemental. Cómo es su correría, cómo es su biografía, cómo es su lucha por despertar y cómo es su iniciación correctamente, su despertar, su iniciación de la primera montaña, la segunda montaña, de la tercera montaña, hasta llegar pues él a culminar todo el proceso que constituye la doctrina de él. Entonces en ese yo hago hincapié en el fuego, en el capítulo del fuego. El capítulo del fuego, hermanos, para ustedes que son entendidos, pues es cuando uno establece la tercera serpiente del fuego, que se llama la tercera iniciación del fuego. La tercera iniciación del fuego nos produce el cuerpo astral. Pero vamos a ver, porque nosotros necesitamos llegar al fuego. Y para llegar al fuego vimos el tema de introducción, cómo es aquello de equilibrar los 5 cilindros inferiores de la máquina orgánica, cómo es el trajinar o trabajar en relación a la energía y a los mercurios hasta que viene el fuego. Pero este es el capítulo 3 del maestro Samael de las Tres Montañas, que es la tercera iniciación del fuego. No es el fuego solamente, sino la tercera iniciación del fuego. En ella se crea el cuerpo astral. Y el que ya tiene pues el cuerpo astral, pues es un elemento que pasó su centro de gravedad, su centro de conciencia de gravedad a la tercera iniciación de fuego. Tiene un cuerpo que no muere. Cuando muere este cuerpo, ese cuerpo no muere. Tiene un cuerpo preciosísimo de fuego para investigar
todas las cosas de la vida y de la muerte. No se le queda nada que no pueda investigar. Investiga, incluso tiene acceso a todo el sistema solar, tiene acceso a todas las dimensiones, tiene acceso a los distintos cielos y a los distintos departamentos infernales. Tiene pues la posibilidad de investigar concretamente todas las causas y los efectos en que se encuentra uno y en que se encuentra la humanidad. Un cuerpo astral, dice el maestro Lamael, tener un cuerpo astral, dice él textualmente, es un lujo que muy pocos se dan. Honestamente, tener un cuerpo astral, pues eso es lo último, es lo último. Es superar la muerte aquí, porque cuando muere el cuerpo físico, en el astral sigue vivo. Bueno, hermanos, entonces en eso de la tercera iniciación del fuego, veamos qué es allí, qué es lo que sucede en la tercera iniciación. Pero veamos qué sucede en ese estudio que él hace de la tercera iniciación del fuego. Pero veámoslo más en la raíz, más en el fondo. Veámoslo más, digamos, como al comienzo, para poder comprenderlo un poco. Y él nos va a permitir leer aquí textualmente de él, de la doctrina de él, lo que son los valores estos. Y yo le voy también a poner alguna cosita más como para entenderlos más fácilmente. Dice, en la médula y en el semen se encuentra la clave de la redención, y todo lo que no sea por allí, por ese camino, significa de hecho una pérdida inútil de tiempo. Oiga como enfatiza, en la médula y en el semen. ¿Quién iba a creer pues eso? Pues si no es por ahí, no hay entrada. Como dice Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y Cristo pues como fuego, ¿no? Ahora veamos, el fuego serpentino, Kundalini, se encuentra enroscado como cualquier culebra con 3 vueltas y media dentro de cierto centro magnético situado en el hueso coccígeo, base de la espina dorsal. Estamos hablando de la cultura gnóstica. Esto, pues para otra persona, pues es una locura. Pero nosotros hablamos del proceso iniciático que conduce a la liberación de la doctrina gnóstica. Cuando la serpiente sexual despierta, ahí está pues el fuego. Cuando yo les digo que el fuego, llegar al fuego, para iniciar su marcha hacia adentro y hacia arriba, pasamos por 6 experiencias místicas trascendentales que podemos y debemos definir claramente con 6 términos sánscritos así. Enfatizo esto muy especialmente, porque mientras esto no se dé, está despertar del fuego, que ya vimos cómo se llega ahí, con los méritos, con pues aquello de refinar el sacramento de la Iglesia de Roma, que es una clave tremendísima, porque Roma al revés es amor. Ahí está contenido el secreto. Cuando se llega al fuego, se llega pues a incluso más. Como dice nuestro Señor Jesucristo, de 1000 que me buscan uno me encuentra. De 1000 quiere decir, de 1000 que estén dedicados a buscar el fuego, porque Cristo es fuego. De 1000 que me buscan uno me encuentra. Desde 1000 que estén dedicados a eso, uno lo encuentra. ¿Qué encontró? Encontró el fuego donde está, digamos, el principio al desarrollo Cristo. Hermanos, esto es grandioso, pero miren lo difícil que es. Sin embargo, en este tiempo se nos ha dado toda la fuerza, todo el apoyo, toda la orientación competente para avanzar nosotros hacia ese estado de despertar el fuego, para poder que se sucedan estos 6 estados de que nos habla el maestro Lamael,
porque esos estados de hecho lo colocan a uno en una condición ventajosísima para que se den los procesos siguientes del despertar de la conciencia y de los trabajos hacia lo humano, hacia el hombre real y hacia el Hijo del Hombre. Bueno, hermanos, miren ustedes por qué les enfatizo esto. Hay que llegar aquí. Y si no les llega con los tres factores, pues no ha hecho nada. No ha hecho nada. A ver por qué no pasa 30, 40, 50 años o toda la vida. Si no llega ahí, que eso es muy exigente, muy exigente. Pues el Cristo, ya le repito, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. Eso es muy exigente. Pero esa exigencia también les voy a anticipar algo, hermanos. Les voy a dar un regalito ahí, pues si ustedes me permiten. Yo lo llamo el sacrificio por la humanidad. Está muy ligado a la espontaneidad. Aquello de refinar el sacramento de la Iglesia de Roma está muy amarrado a la espontaneidad. Y esa palabrita se la voy a dejar ahí, la espontaneidad. Una palabrita pues que tiene un trasfondo muy importante en el trabajo gnóstico, muy importante. Bueno, hermanos, entonces volvamos aquí a los 6 estados. Los estados que van a darse cuando usted despierte el fuego. Los que facilitan todo el proceso. Por eso a uno le cuesta tanto trabajo decir, voy a meditar y no puedo. Voy a relajarme y no puedo. Voy a hacer un trabajo de alquimia y no puedo. Voy a, digamos, a definir una cosa y no puedo. Es decir, uno está impedido porque no tiene ese auxilio. Con ese auxilio las cosas son, mejor dicho, marchan, porque los auxilios son del fuego, y el fuego entró en el proceso iniciático, y ahí tiene usted, pues, toda la sabiduría y toda la posibilidad de avanzar a cambio de una conducta recta. Repito, a cambio de una conducta recta. Recto pensar, recto sentir, recto actuar. Y nos dice el maestro, cuando la serpiente sexual despierta para iniciar su marcha hacia adentro y hacia arriba, pasamos por 6 experiencias místicas trascendentales que podemos y debemos definir claramente con 6 términos sánscritos así. Ananda, cierta dicha espiritual. Kampam, hipersensibilidad de tipo eléctrico psíquico. Utap, progresivo aumento autoconscientivo, desdoblamientos astrales, experiencias místicas trascendentales en los mundos superiores, etcétera, etcétera. Gurni, intensos anhelos divinales. Murcha, estados de lasitud, relajamiento de músculos y nervios en forma muy natural y espontánea durante la meditación. Nidra, algún modo específico de sueño que, combinado con la meditación interior profunda, viene a convertirse en shamadhi, resplandeciente, éxtasis. Incuestionablemente el fuego del amor, porque el amor apenas empieza cuando se abre el fuego, entre paréntesis, nos confiere infinitos poderes trascendentales. Vuelvo y repito, incuestionablemente el fuego del amor nos confiere infinitos poderes trascendentales. La flama sexual es, fuera de toda duda, una verdad geovística y vedantina a la vez. La llama sexual es la diosa de la palabra adorada por los sabios. Cuando despierta, nos confiere la iluminación. Esas pues son mis referencias concretas en todo esto que venimos tratando
a que se estudie más detenidamente todo el proceso para llegar aquí, porque si uno no llega aquí, no goza de estos privilegios. Y esos privilegios son iniciáticos y permiten el avance obviamente de acuerdo a los méritos del corazón. El avance es paso a paso y cada paso requiere de grandes sacrificios, de grandes, digamos, tribulaciones, de limpieza, de equilibrio de las energías de que hablamos al principio, de purificación de las energías. Todo es purificación, hermanos. Bueno, yo creo que con este debate que les he planteado y que ustedes me han permitido pues presentarles, vamos a darle paso a las preguntas y a las respuestas. ¿Qué tal, hermanos? Me parece pues que vamos a iniciar ahí. Pregunta 75. ¿Qué es y lo que se hace en el Tribunal del Karma? Vamos a empezar nuestro plan de respuestas muy cordial, muy fraternal, que a veces son muy duras, ¿cierto? Pero son preguntas que yo estoy o no estoy de acuerdo con ellas. Vamos a verlas. Porque usted me plantea que yo le responda. O sea, me da la oportunidad de que yo responda. Porque si usted me pregunta y usted se contesta, pues no hace nada. Pero si usted me pregunta y me permite que yo le conteste, yo le voy a dar mi respuesta sincera y el entendimiento que tengo en cada cosa con muchísimo gusto. Apreciado hermano, esta curiosa pregunta nos saca del orden, porque ¿cómo puede el ego saber lo que hacen los dioses? Pero vamos a dar una respuesta comedida. El Tribunal del Karma Cósmico es donde se procesan todas las causas y los efectos del comportamiento de la creación y su desarrollo a través de las eternidades. Este tribunal está integrado por un gran regente llamado el jerarca Anubis y por 42 jueces, los que son los jueces de la ley. Ante este tribunal, a la hora de la muerte física, tenemos que comparecer todos, buenos o malos, pobres y ricos, ignorantes e ilustrados. Y en cuanto a los gnósticos, se nos enseña que allí se nos toman 3 medidas. Se nos mira en el libro las obras que hemos hecho. Se nos pesa en la balanza de la ley justamente para ver nuestro karma y dharma. Y se nos mide en la columna si hemos trabajado con el fuego y qué hemos logrado. De ese examen se saca el juicio de lo que sigue. Entonces dice el maestro Samael, al león de la ley se lo combate con la balanza. Haz buenas obras para que salgan bien en los negocios. El que tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. El que no tiene con qué pagar, paga con dolor. Con los 3 factores de la revolución de la conciencia se puede pagar todo el karma, menos los pecados contra el Espíritu Santo. Esta es una idea de la pregunta en referencia. Pregunta 76. Misionero Restrepo, vi un comentario de una persona que a primera vista parece una persona dedicada a las enseñanzas gnósticas. Sin embargo, nadie le ayuda. Me sentí conmovido a ayudarla. No es que sea yo una persona importante, pero tengo que ayudar. Yo le mostré el canal de YouTube con la escuela para informar a las personas e indicarle la hora. Y pasaron un par de cosas pequeñas.
pero yo no he tenido quien me ayude, que me dé la respuesta para orientarme y entregarla. Soy muy cuidadoso para que el ego no me confunda, haciéndome aparecer como arrogante, tonto o poco listo, pero al ver a la persona querer renunciar en medio de las dificultades de no encontrar las respuestas, estaba incluso dispuesto a ayudarla, porque Jesús dice enseñar la gnosis al que no sabe, pero creí escuchando a mi padre decir que las enseñanzas de la gnosis se dan a todo el mundo. No todo el mundo está preparado para recibir la enseñanza. Así que de nuevo me dirijo a usted que entrega las enseñanzas de los maestros. Con mucho gusto vamos a responder esa pregunta. Bueno, esta pregunta está formulada muy confusamente, pero voy a darle una orientación. Si yo no estoy preparado porque no conozco el proceso práctico del estudio gnóstico, lo mejor que puedo hacer ante cualquiera que me toque el tema gnóstico es invitarle a que consiga una de las 5 obras del maestro Samael Aun Weor: Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión, Si hay infierno, si hay karma, si hay diablo, Las 3 montañas y El misterio del auro florecer. Pues allí encontrará la doctrina viva y completa para el que esté buscando, sea gnóstico o no lo sea, incluso para usted mismo, digno hermano. Pregunta 77. Tuve una proyección astral, entre paréntesis. Creo que fue todo muy claro, como si en realidad estaba viendo con mis ojos abiertos. Cierre paréntesis. Pero no me acuerdo cómo abandoné el cuerpo, solo que hice conjuraciones, mi oración de protección al maestro, sentado traté de relajarme y después de un tiempo me encontré en medio de un círculo de personas y yo en el medio. La gente hizo un círculo a mi alrededor, pero siento mucha paz, aunque aún no pude ver claramente los rostros, parecían maestros, entre paréntesis, aunque no pude reconocer. Mi padre me dijo preocupado que me cuide mucho de no caer en la logia negra, pero sentí una paz interior que me hace pensar que no era algo malo. Pido ayuda para arreglar posibles errores y los instructores como los señores me hacen sentir tan bienvenidos en la gnosis y seguro para caminar este camino lleno de obstáculos, sin embargo muy satisfactorio. ¿Hay alguna manera de saber si caí en algún trabajo de la logia negra o algo espiritual o algo físico que me indique qué experiencia es esta? Respuesta. Apreciable hermano, estas experiencias son una invitación a que usted despierte más la conciencia para que conozca prácticamente el más allá y pueda encontrarse con un maestro que lo sepa guiar. Ahora yo le recomiendo que dedique todo su estudio y su trabajo a lo que enseña el maestro Raúl en su obra Hercólogos o Planeta Rojo, hasta encontrarse con el propio maestro, y entonces él pueda guiarlo y darle la enseñanza gnóstica. Las experiencias que usted tenga son de la conciencia, y si las cuenta o las somete a criterios, le cortan todo tipo de avance, porque son, como le digo, experiencias del alma. Esta es mi mejor recomendación. Pregunta 78. En cuanto al proceso de la transmutación sexual, ¿es posible que éste se desarrolle
para los que se hicieron la vasectomía? Con mucho gusto vamos también a responder. Estimable hermano, cualquier persona, hombre o mujer, que haya sido intervenido voluntaria o involuntariamente y aún por enfermedad o accidente en su normal funcionamiento de la energía creadora, o sea, de la energía sexual, no da fruto, ni puede dar la transmutación. Luego, solo le queda el trabajo con el primer factor y el tercer factor, porque el segundo ya no produce fruto y le toca, en buena ley, esperar hasta otra oportunidad que la ley divina un día le dé de nuevo. No tiene oportunidad de transmutación de su energía creadora y un pesado karma le acompañará siempre. Pregunta 79. Sabemos que hay ciertas personas que trabajan en carnicerías, moteles, bares y tiendas de licores. ¿Es bueno esto para los estudiantes de la Gnosis? ¿Podría aclarar un poco más y decirnos si tiene la oportunidad del trabajo gnóstico una persona que trabaje de vendedor, que no tiene lugar fijo para quedarse? Todos los días está en diferentes lugares, en diferentes ciudades. Respuesta. Hermano, hay oficios, trabajos, profesiones que colocan al estudiante en una situación muy difícil, pero que si es devoto sincero, la ley puede irle cambiando el ambiente, porque dice textualmente: buena es cada cosa en su lugar y cada lugar en su cosa. En cuanto a los trabajos que se desempeñan en distintos frentes, igualmente en lo anterior, lo gnóstico propiamente es establecer el recuerdo de sí mismo, el no olvidarse jamás del Padre, y ya eso de hecho es un trabajo gnóstico. Esté donde esté, eso es todo, hermano. Pregunta 80. Ernesto Barón, se dice que es un ser de luz con 100% conciencia despierta, él y su esposa Nefer Barón. Analizando lo que se dice, lo que se escucha, de lo que se hace, de que son cristianos, pero en la práctica de la psicología se humilla a las personas, no se ve nada que no encaje con la fuerza de la luz que buscó. No sé cómo defenderme porque yo estoy siendo calumniado por su grupo desde que me fui de allí. Misionero Jorge Vélez Restrepo, ¿el Señor nos puede decir quién es en realidad Ernesto Barón? Con mucho gusto, hermano. Y de estos temas tenemos muchos escritos, folletos y cátedras. Hermano, dele gracias a Dios que se fue de ese antro de magia negra. Le repito, dele gracias a Dios que lo botaron de ese antro de magia negra y borre de su memoria todo lo que allí le inculcaron, porque como usted mismo lo pudo ver, esos personajes son siniestros, 100%, desde su comienzo hasta su final. Están al servicio del abominable órgano cundartiguador o Satán. Y si usted ve su trayectoria y sus frutos, los que están en toda la red de internet con graves acusaciones de su manejo, deduce que son unos criminales de la humanidad, recogiendo sus seguidores y adeptos como izquierdos y tenebrosos de toda clase. Nota:
Lamentablemente las preguntas 81, 82, 83 ya fueron respondidas en este cuestionario porque las formularon 2 veces. 81 se repite en la respuesta de 75, 82 es repetida en la respuesta de 76 y 83 se repetía en la respuesta 77. Pregunta 84. Misionero Vélez Restrepo, nosotros, los hermanos del Brasil, proponemos amablemente que usted haga un comentario especial abordando acerca del noviazgo gnóstico y el matrimonio perfecto, ahora en estos tiempos de hundimiento de la humanidad, orientando a los estudiantes gnósticos, solteros y solteras, que quieran practicar los 3 factores hacia el despertar del fuego sagrado, de la isla del Éxodo y de la liberación. Respuesta. Apreciable hermano, me gusta mucho su pregunta y me propongo tratarla extensamente en mi próximo encuentro con ustedes, si el cielo lo permite, el último sábado de este mes de octubre siguiente, o sea, el día 25, por este mismo medio y como tema especial. Pregunta 85. Ramón Moreno enseña la práctica de la muerte acelerada en algunos videos de YouTube. Dice que el Cristo saca los agregados psíquicos de los niveles de la mente, para que la Madre Divina y el Padre Interno desintegren estos defectos. Él también dice que debemos pedir por la muerte de las trillonadas de defectos, para que la Madre los mate más rápido. Él propone 10 horas de práctica de muerte acelerada al día. Los maestros Amael y Rabolú nunca enseñaron esta práctica. Esta es una práctica aprobada por la Logia Blanca. La muerte del ego existe sin la autoobservación. Respuesta. Le pido mucha atención a esta respuesta, Tino, a mí. Este elemento, Ramón Moreno, y su teoría de la muerte acelerada y demás ganchos, sufre de delirium tremens. Les repito, hermanos, sufre de delirium tremens y por lo tanto deben de alejarse de él cuanto antes, pues lo que enseña no es de la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestros maestros Samael Aumero y Rabolú, y por lo tanto no tiene ni arrimadero a la Logia Blanca. Este elemento sufre de delirium tremens. Hasta aquí esta entrevista, apreciables hermanos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo 25 de octubre. Paz y bendición.